Estimados oyentes, sean bienvenidos a este nuevo podcast en el cual se abordará una problemática actual en todo nuestro país y daremos a conocer diferentes propuestas de mejora y a su vez veremos cuáles son las deficiencias que se presentan. El tema es vulneración actual de los derechos a la salud mental y a la dignidad, donde sabemos que algunas deficiencias son muy notables, como por ejemplo la falta de hogares protegidos, la falta de profesionales, falta de infraestructura, y todos estos solo son algunos problemas que mencionaremos por el momento. Más adelante lo desarrollaremos más. En mi caso personal he sido usuario del SIS y bueno, he visto que una de sus mayores deficiencias que he encontrado es buscar a un profesional de la salud mental, porque el cupo para poder atenderse en un centro de salud, en una posta, es mínimo. Solo hay un cupo para una sola persona por día. Ahora, de acuerdo con el MINSA, un total de 313.455 casos de personas con depresión fueron atendidos a nivel nacional durante el 2021, a través de los diversos centros de salud mental, reflejándose así un incremento del 12% de casos en relación a la etapa prepandemia. Esto informó la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, el MINSA. Bien, ahora daré el pase a mi compañera Mirley. Gracias por el pase, compañero Flavio. Buenas tardes, queridos oyentes. Me llamo Mirley Navarro. El día de hoy les hablaré acerca de la salud mental, lo cual comenzaremos primero con una pequeña descripción. Comenzamos. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, lo cual influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos en la vida. Tal como nos menciona el psiquiatra Carlos Brownlee, que la descripción puede manifestarse como una tristeza profunda, llanto, pérdida de energía y concentración, como también el trastorno del sueño y del apetito y descuido de la higiene y el cuidado personal. También puede perder interés en las cosas que alguna vez disfrutó, sentirse desesperado y tener pensamiento de hacerse daño o suicidarse. Pero la salud mental es más que la ausencia de la enfermedad mental, que se da en un proceso complejo en que la vida de cada persona es diferente, con diversos grados de gravedad y sufrimiento, y los resultados sociales y clínicos pueden variar ampliamente. Por lo tanto, nos haremos una pregunta: ¿puede cambiar con el tiempo la salud mental? Lo cual responderemos que, claro, la salud mental puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, si nos ponemos en la situación de una persona que está enfrentando una situación difícil, que está tratando de controlar una enfermedad crónica o cuidar a un familiar enfermo, o que también esté enfrentando problemas financieros, esta situación puede causar estrés o incapacidad para hacer frente a esta situación. Por ende, puede empeorar su salud mental. Por otro lado, para poder cambiar la salud mental se necesitará tratamiento para mejorar su situación, para así poder dar una mejor vida, ¿no?, a esa persona. Bueno, con esto me despido. Fue un gusto darles esta información y daré pase a mi siguiente compañera, que continuará con el tema. Gracias. Continuando con la compañera Mirley, entonces podemos mencionar un caso en particular que tiene que ver justamente con el tema de la salud mental. Por ejemplo, a raíz de lo acontecido con la migración de mujeres venezolanas y colombianas, tenemos también múltiples víctimas de violencia de género que sufren afectaciones en su salud mental y justamente requieren atención oportuna. Según en el MINSA, en una reciente nota de prensa, indicó que en lo que va del año
2022, que estamos hablando actualmente, se han brindado 147.262 atenciones a mujeres víctimas de violencia de género en los diferentes establecimientos de salud del MINSA, siendo aún limitado el acceso a cuidados de salud mental de mujeres migrantes venezolanas afectadas por violencia por múltiples barreras que incluyen, por ejemplo, no contar con el reconocimiento del derecho a la salud mental, no tener CIS, miedo a ser discriminadas o deportadas, así como barreras económicas, sociales y culturales, siendo esto muy preocupante, dado de que todos debemos de tener cuidado en nuestra salud mental, porque con ello hay afecciones que se vienen más adelante. Y no solo las mujeres, también los hombres. Es por ello que Ábalos en el 2022, en un reciente artículo, nos menciona que en el marco de la ley número 3364 y la ley de la salud mental, la atención integral a los sobrevivientes de violencia es una prioridad y por ende los equipos de salud deben participar en una atención de salud mental libre de estereotipos de género, de machismo, de considerar de repente lo que nosotros podemos llamar etiquetas, la calidad y con la consideración oportuna. Es por ello que es necesario la formación y el acompañamiento continuo y permanente, dado que es esencial fortalecer las capacidades de los profesionales de la salud en violencia basada en género, y no solamente eso, porque también es un tema que tenemos que tener en cuenta que afecta y se vulnera severamente nuestros derechos humanos y más que nada nuestro derecho a la salud mental, enfatizando en el caso que estamos viendo obviamente a las mujeres, y por ende también se ha convertido en un tema prioritario para la salud pública. Pero también recordemos que es un tema que también afecta a los hombres, y como mencionó mi compañera Mirley, debemos nosotros tener en cuenta el sufrimiento y los resultados sociales que estos van a afectar a la persona. Qué interesantes datos nos has compartido, compañera. Pero no solo se vulneran los derechos a la salud mental en el país. Por otro lado, también se vulneran los derechos a la dignidad humana. La dignidad de una persona es uno de los pilares de nuestros derechos y tiene como base apreciarse y valorarse como persona. Por ello hablaremos de la trata de personas, la cual es un delito que degrada, humilla y también genera actos indignos como viles y crueles a las personas. Según el INEI del 2021, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a amenazas o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Entonces, podemos comprenderlo como un acto que obliga contra su voluntad a las personas para que ejerzan trabajos como, por ejemplo, explotación laboral, explotación sexual y venta de niños. Pero eso no es lo único. Los estados precarios donde viven las personas llenos de violencia, insalubridad, falta de servicios básicos. La trata de personas ocurre en todo el mundo y desafortunadamente en nuestro país no iba a ser la excepción. ¿Qué datos nos dice el INEI 2022? En el primer semestre de 2022 registra 237 denuncias y en el año 2021 las denuncias de trata fueron de 535. Podemos ver que dentro de ello el 84% fueron mujeres y la mayoría parte de eso fueron féminas entre edades de 18 y 29 años. Ahora, si bien es cierto que sucede en muchas partes del país, sorprende que la capital, Lima, la cual debería ser, entre comillas, la más segura por tener todos los poderes del Estado reunidos, nos encontramos que 105 casos del total fueron reportados en Lima. Pero se preguntarán, ¿y qué les obligan a hacer a las personas? Bueno, el mayor porcentaje de todo ello indica que las utilizan para explotación sexual, lo cual es 95 casos.
El grado de estudio que refiere el mayor porcentaje de personas fue un nivel secundario. Y para finalizar, el medio captor con la que fue más recurrente fue la oferta de trabajo, la cual fue a 180 personas. Entonces, como síntesis, podemos concluir que mayormente captan a chicas desesperadas jóvenes de la capital, las cuales cuentan con estudios básicos y están en busca de empleo, para hacerlas trabajar en la prostitución. El surgimiento acerca de la dignidad de cada persona humana transcurre a partir de los años pasados, a partir exactamente de la época de la violencia desplegada por el Estado y diferentes casos durante la dictadura que vivió toda Latinoamérica entre las décadas de los años 60 y 70. De este mismo modo, los asesinatos y genocidios de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Con todo esto acontecido, se logró una conciencia mundial de que ante los fines del Estado e incluso de nuestra propia sociedad, se debe anteponerse nuestras defensas como personas y el desarrollo, pero ante todo y sobre todo nuestra dignidad. Ahora, regresando al Perú, nuestra Constitución planteó en los 2 primeros artículos la defensa de la primera persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y ante el Estado, ya que cada persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y también a su libre desarrollo y bienestar. Cada persona se conoce por su dignidad, su libertad e igualdad, pero tampoco tenemos que olvidar que persona y dignidad son palabras y hechos que no pueden ser separados, y que cada uno de nosotros tienen que ser tratados conforme a la justicia y particularmente a sus derechos que le corresponden. Esto desde el día de su nacimiento, origen y fin, ya que cada uno de nosotros tenemos que reconocer y proteger socialmente nuestros derechos como persona, nunca dejarnos utilizar por otras personas ni ser menospreciado por lo demás. La dignidad también se pierde al cometer actos indignos, viles y crueles contra un individuo. Esto puede hacer sentir humillación al no valorarse por sus propias cualidades, como por ejemplo en la época de la esclavitud. Estos eran tratados como simples objetos o utensilios de servicios o de trabajos que estaban plenamente sometidos a lo que dice su amo y a sus servicios, siendo estos degradados. Bustamante indica también en el año 2021 que toda persona tiene derecho al respeto de su honra, al reconocimiento de su dignidad, la protección de la integridad personal con base a la dignidad de la persona. Abarca afectaciones diversas, como por lo que la vulneración puede ser por maltratos físicos, psicológicos y morales. A continuación le daré paso a mi compañera Karen para que hable sobre las conclusiones. Gracias por el pase, compañero Aldo. Con énfasis en la salud mental, según la Ley Estatal de Salud Mental número 26.657, es un proceso determinado con factores históricos, sociales, económicos, culturales, biológicos y psicológicos, y depende de la realización humana, incluyendo dinámicas socialmente constructivas, relevantes y derechos sociales de cada individuo. Dado esto, logra ser un derecho fundamental a vista de la ley, que no debería lograr ser afectado o vulnerado por un ente tercero o alguna otra condición inusitada, puesto que es una condición que abarca a todos. El derecho a una salud mental próspera es un derecho esencial en el Perú. Constituyente, le concedo la palabra a mi compañero. Gracias por el pase, estimada Karen.
Respecto al derecho a la dignidad, describimos brevemente los diversos aspectos del derecho a la dignidad y tratamos de encontrar las diversas manifestaciones que incluyen. Entonces de inmediato tratamos de entender cómo se presenta, qué cubre y cómo debe funcionar su dignidad. También podemos señalar, sin pretender definirlo, que el derecho a la dignidad es en última instancia un derecho fundamental indeterminado, no afectado por terceros y leyes, cuyas manifestaciones suelen estar vinculadas a otros derechos, dado que esto se aplica a toda persona sin perder esta condición. El derecho a la dignidad es plenamente válido para todos. Esto sería todo respecto a este pequeño tema que abarca grandes importancias dentro de la Constitución Política del Perú. Gracias por escucharnos, hasta luego.